Buenas tardes. Nosotros vamos a hablar sobre el tema de la recursividad en programación. Recursividad en programación en Java es un concepto que normalmente cuesta entender a las principiantes en este lenguaje. Se trata de algo que que puede parecer bastante complejo a primera vista, pero que en realidad es relativamente sencillo. Es una función que se llama a sí misma ya sea directa o indirecta a través de otra función. El truco está en dividir o descomponer el problema en versiones más pequeñas o manejables del mismo para volver a alimentar la función hasta el punto en el que llegamos al caso más simple o condición de parada que rompe la recursividad y empieza la devolución de resultados hacia arriba. A continuación veremos un programa en Python Tutor. ¿En qué consiste nuestro programa? Nuestro programa consiste en que le pedirá al usuario que ingrese un número de tipo entero. Este se almacenará y nuestro programa lo que hará es que sumará cada uno de sus dígitos. Un ejemplo sería ingresar 125. Nos retornaría el valor de 8. ¿Por qué 8? Porque al sumar 5 más 2 más 1 nos da el valor de 8. Y así es como funciona nuestro programa de manera general. Pero ¿cómo funciona nuestro programa de manera interna? Iniciamos con la clase interfaz, la cual solamente eh, muestra al usuario el mensaje para que ingrese el número entero y se almacena en la variable n. De ahí pasamos a nuestra clase recursiva. Como primer paso en esta interfaz, nosotros declaramos la variable n de tipo entero, la cual contendrá la cifra n ingresada por el usuario. Debemos de tomar en claro que esta clase es muy importante en nuestro programa, ya que es la que contiene la recursividad de todo nuestro programa. Para ser precisos, principalmente se encuentra en nuestro if-else. Nuestra condicional if funciona de la siguiente manera, donde dice que n, mientras n sea menor o igual a 9, este valor se tornará. ¿Por qué pasa esto? Porque los valores entre 1 y 9 solamente tienen un solo dígito, entonces no pueden sumar otro dígito más porque solamente tienen uno. Si esta condición se cumple, pasamos al else, y el cual retornará lo siguiente. Mandará a traer al mismo método, y el mismo método nos indica que estará haciendo la siguiente operación, la cual dice que dividirá nuestra cifra n entre 10. Y aquí podemos notar que tenemos un módulo. Este módulo está representado con un porcentaje. Este módulo lo que hará es guardar cada residuo de nuestras cantidades. Como lo hemos explicado, la cantidad irá disminuyendo dependiendo en cuestión cómo se vaya haciendo la operación. Ejecutaremos nuestro programa para saber si está correcto. Nos podemos dar cuenta que nuestro programa se ha ejecutado exitosamente. Nos podemos dar cuenta que la interacción de nuestra recursividad es correcta. Ahí estamos especificando que R se guardará en nuestro método y retornará un valor. Y eso sería todo por este programa. Como bien lo explicó mi compañero, el programa lo que hace es que te va a separar los números y al final los vas a sumar. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de 356. Te lo va a separar en 3, 5 y 6. Después te los va a sumar y el total es lo que te va a lanzar, que en este caso es 14. Pero para poderlo llevar en la práctica, en la programación, tenemos que primero ver cómo funciona. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos el 356 y lo vamos a dividir entre 10. Esto lo que va a hacer es que te va a ir quitando el último dígito. Por ejemplo, 356 entre 10 te da 35 y como residuo te da un 6. Después, ese 35 que te dio de resultado lo vas a volver a dividir entre 10, te va a dar un 3.
y te va a dar como residuo un 5. Después, ese 3 que te dio de resultado, lo vas a dividir otra vez entre 10, pero como es un solo dígito, no se puede dividir entre 10, así que te va a dar un resultado de 0 y te va a dar un residuo de 3. Y ahí es donde termina el ciclo. Después te va a sumar el 6 más el 5 más el 3, que te va a dar un 14. Bueno, ya pasando en lo práctico que es en NetBeans, tenemos lo básico que es la creación del programa y vamos a declarar una variable de tipo entero que se va a llamar n, que va a llevar el registro de todos los números, va a llevar el control. Después de eso vamos a sacar su get y su set para poderlo llamar en la otra clase, pero lo importante es esta parte. Esto lo que hace en el if, lo que te va a hacer es que como lo mencionamos anteriormente, si el valor es de un solo dígito, se va a romper el ciclo. Es lo mismo que está aquí. Si el valor de n es menor o igual a 9, te va a retornar el valor de n. O sea, si el valor es de un solo dígito, se va a cerrar el ciclo y te va a mandar el valor de n. Y si no se cumple esta condición, te va a hacer la recursiva. ¿Qué es esto? Esto significa que el valor de n te lo va a dividir entre 10 y eso después te va a agregar el residuo. El signo de porcentaje significa que te va a regresar el residuo. Es como este ejemplo. Por ejemplo, si ponemos el 1, 2, 3, 4 y 5, lo va a dividir entre 10, que te va a salir 1, 2, 3, 4 y te va a mandar el residuo que es 5. Después va a volver a dar vuelta. Después, cuando lo vuelvas a dividir por 10, te va a dar un 1, 2, 3 y te va a dar un residuo de 4 que vas a sumar con 5. Después, cuando vuelvas a dividir el 1, 2, 3 entre 10, te va a dar un 12 y te va a separar el 3. Y así de la otra misma manera, cuando dividas 12 entre 10, te va a dar un 1 y después te va a separar el 2. Y como el 1 es un solo dígito, que es lo mismo que dijimos aquí, se rompe el ciclo y después te va a mandar el 1. Al final se hace la suma del 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y te va a dar un 15. En la interfaz, pues es lo básico, solamente declaramos el escáner, un objeto para llamar a la otra clase y una variable de tipo num que va a llevar el control. Damos una bienvenida, le pedimos al usuario que ingrese un número, lo vamos a guardar y después ese valor lo vamos a asignar a la otra clase. Después vamos a llamar al método de recursiva, que es el que te va a dar el valor que estamos esperando. Ahora veremos el ejemplo en la ejecución del programa. Por ejemplo, ingresa un número. Vamos a ingresar el mismo ejemplo que pusimos aquí en Paint, que es 356. Al ingresarlo, 356 te tiene que dar un valor de 14. Ahí está, dice la suma de los números es igual a 14. Esto sería todo por la parte de NetBeans. En conclusión, podemos decir que los métodos de recursividad son fáciles y para la programación útiles en cuanto a soluciones, o más bien alternativas, diferentes para implementar estructuras de repetición o más conocidas como los ciclos. En este caso ocupamos el ciclo if-else. Los módulos se hacen llamados recursivas. También podemos decir que el método de recursividad trabaja mediante pilas. Esto es para romper el ciclo de la recursividad. Eso sería todo por parte de nuestro equipo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.